Bueno chicos, aquí Fabimate en un nuevo video. En este caso va a ser un video de números racionales, la explicación del conjunto, cómo funciona y sus propiedades. Bien, primero tenemos los números racionales. Como definición, un número racional es aquel número que se puede escribir de la forma A partido en B, con B distinto a 0 y A, B en Z. Con eso podemos dar una simplificación de cuáles son los números racionales. Por ejemplo, el 2 es racional porque se puede escribir como 2 partido en 1. Y eso es una forma de la forma de los números racionales, ¿ya? En particular se define el conjunto de los racionales como, ¿pero qué es el conjunto de los racionales? Es el conjunto de todos los números que se pueden escribir de la forma A partido por B. Entonces, con eso lo definimos con la letra Q, y que se define como el conjunto de todos los números que se pueden escribir como A dividido en B, tal que el A sea entero y el B sea entero distinto de 0. Y como observación tenemos que A dividido en B es lo mismo que A partido por B. Entonces, con todas estas ideas podemos generalizar qué números pertenecen a los racionales y cuáles no. Por ejemplo, ya tenemos que esto es racional, pertenece a Q. También, por ejemplo, tenemos el 5 medios, también pertenece a Q. ¿Y por qué pertenece a Q? Porque es de la forma A partido por B y el B es distinto a 0 y ambos son enteros. Tenemos también, no olvidar, que también tenemos operatoria dentro de los racionales. Como por ejemplo la multiplicación. La multiplicación de racionales se define de manera lineal. Multiplicación. Se define de manera lineal. ¿A qué me refiero con manera lineal? Un número de la forma A partido por B multiplicado por otro de la forma A partido por B es lo mismo que el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Al número de arriba se le denomina numerador y al número de abajo se le denomina denominador. Entonces la multiplicación de fracciones, en el fondo, porque estas se le llaman conjunto a las fracciones, es multiplicar el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. No más que eso. Y también se define la división, que en particular A dividido en B dividido por C partido por D es lo mismo que multiplicar por el inverso. Es decir, multiplicar por D partido por C. ¿Sí? O sea, por el recíproco. Entonces, así se define la división. ¿Okay? Eso es como la idea básica de la multiplicación y de la división de fracciones. También como propiedad importante tenemos lo que es la amplificación y simplificación de fracciones. La amplificación de una fracción, como por ejemplo el A partido por B, voy a seguir jugando con eso. ¿Cómo amplificar esta fracción? La manera de amplificarlo es multiplicar por un 1 esta fracción, por un 1. Pero este 1 lo vamos a escribir de manera inteligente, como vamos a multiplicar, este 1 va a ser un X partido por X, con X distinto de 0. Vamos a acá X que no sea el 0. Entonces, este número se va a escribir como A por X partido por B por X. Y esto es la misma fracción, si se fijan. La igualdad se mantiene para los dos lados. Es decir, A por X partido en B por X es lo mismo que A partido por B. Entonces, lo que en este caso hicimos fue agrandar el numerador y el denominador por un múltiplo. Si lo vemos en un caso práctico, si tenemos el 5 tercios y lo multiplicamos por un 1, y ahora este 1 lo vamos a escribir como, no sé, 2 partido por 2. Entonces este número me va a quedar 10 partido por 6. Y en el fondo es el mismo número, pero multiplicado por 2 arriba y abajo. A eso se le llama amplificar. De la misma manera se puede definir la simplificación de fracciones de la forma, si por ejemplo tenemos el 10 partido en 20, nosotros sabemos que podemos descomponer estos números en multiplicaciones de primos. En este caso, los primos que son los que multiplican acá sería 5 por 2, que es la irreducción de primos de este. Y este sería 5 por 2 por 2. ¿Sí o no? Entonces ya tenemos la descomposición de primos. Y luego esto lo podemos escribir de una forma más conveniente, que va a ser 5 partido por 5, por 2 partido por 2, por 1 partido por 2. Entonces acá lo multiplicamos por 1. Y así se fijan, tenemos una nueva fracción. Y esta fracción en particular, 5 de 5 es 1. Y esto es 1. Y esto es un medio. Entonces esto nos da un medio. Y lo que hicimos fue reducir esta expresión a esta mediante la simplificación de los términos que en el fondo era multiplicar por algunos unos convenientes. ¿Okay? Eso en el tema de la simplificación y la amplificación.
Otra cosa que es importante de trabajar en los racionales es cómo saber qué fracción es más grande que otra. Entonces, ¿cómo saber cuál es más grande? ¿Cuál fracción es más grande? En este caso, así, por ejemplo. ¿Cuál es más grande? Tenemos una forma que es igualar los denominadores. Si por ejemplo tenemos el 1/2 y el 1/3, ¿cómo sabemos que cuál es más grande? Vamos a igualar los denominadores. En este caso va a ser 1/2 por un 1, que lo vamos a escribir como 3 partido por 3, y el otro lo vamos a escribir 1/3 y lo vamos a multiplicar por 2 partido por 2. Entonces esto va a ser equivalente a 3 partido por 6 y 2 partido por 6, donde claramente este es más grande. Solamente comparamos los numeradores cuando tenemos esto. Entonces el 3 es más grande, por lo tanto esta es más grande. Otra forma que es conveniente es multiplicar cruzados. Por ejemplo, si tenemos el 1/6 y el 5/8, para saber cuál es más grande, conviene multiplicar cruzados. Entonces multiplicamos cruzados, acá y para allá. Entonces multiplicamos 8 por 1, 8, y 6 por 5, son 30 si mal no me equivoco. Entonces este es más grande, entonces esa es más grande, esta es más grande. Más grande. Buena letra. Entonces eso es el tema para saber cuál es más grande que otra. Esta es muy buena técnica. O la otra es simplemente dividir cara de palo y ahí ya obtenemos decimales por ahí. Y vamos viendo cuál es más grande. Y por último, la suma de fracciones. Aprovechando bien desordenado. La suma de fracciones, si por ejemplo tenemos el 1/2 más 3/2, si tienen el mismo denominador, se suma lo de arriba nomás. Se acabó. Si tienen distinto denominador, lo que hay que hacer es amplificar o simplificar la fracción de tal manera que igualar los denominadores. Por ejemplo, esto lo voy a multiplicar por 2, porque 3 por 2 es 6. Entonces me queda 1/6 más 2 partido por 6, y eso ya hacerlo como es lo de arriba, va a ser 3/6. Y eso más bien se puede simplificar, porque esto es 1/3 por... ¿O no? ¿O no? No sé. Dividido por 3, esta cuestión es 1/3. 1/2, sí, 1/2. Y eso sería todo en el tema de fracciones. Les deseo lo mejor, éxito y sean felices.